allí y producías buenas salchichas o licenciados, como decía ese señor. Pero bueno, en fin, vale, no sabían que esto era una máquina para hacer salchichas. Otra prueba de cultura. Otra prueba cultural. Brenda, supongo que tú sabes lo que es esto. Esto es del aeropuerto en Ciudad del Cabo, en Sudáfrica, allí donde está la recogida de equipajes. Yo hice esta foto. Era un anuncio de un producto. ¿Qué producto se anuncia aquí? Un GPS, un sistema de navegación por satélite. ¿Vale? Esa es una posibilidad. ¿Qué otro producto podría ser? Sí, esa es la única respuesta que se les ocurre. Otras nacionalidades. A ver, ¿qué otra posibilidad podríamos tener? Un preservativo. Bueno, es muy imaginativo. ¿Otra respuesta imaginativa? Bueno, la respuesta de los australianos fue Viagra. ¿Saben qué es Viagra? ¿Los españoles lo utilizan también? Saben lo que es, ¿verdad? Hay otras posibilidades. Hubo quien dijo cosas increíbles. Cada país tiene una respuesta. Es muy divertido. La respuesta correcta es un GPS, un sistema de navegación por satélite. Pero hay quien cree que esto también es la reforma educativa, el cambio educativo. Emma, tú hace 8 años que haces este seminario y cada año la gente apunta a una nueva dirección, ¿verdad? ¿Hacia dónde queremos ir? ¿Cómo mejoramos nuestras escuelas? Y esta es la segunda parte del anuncio y esta es la tercera. Cada X años tendríamos que mejorar los profesores, utilizar tecnología, hacer público, privado, concertado, lo que sea. Cada X años hay nuevas sugerencias para mejorar las escuelas. Eso se oye continuamente. Si somos lo suficientemente mayores, seguramente lo habremos cambiado mucho, porque cada año hay nuevas ideas que surgen. ¿Qué ruta escogemos? Ini, mini, mínimo. Eso se llama mejorar las escuelas. Pero si pensamos en las escuelas como en un GPS o las escuelas como máquinas para hacer salchichas, es muy interesante pensar cómo podemos mejorar. A ver, ¿qué es un buen sistema de GPS? Pues un buen sistema de GPS te tiene que llevar allí donde quieres ir y rápido, sin que te pierdas. Pero por muy bueno que sea un GPS, un sistema de navegación por satélite, tienes que saber dónde quieres ir en primer lugar. Así que por muy buena que sea una escuela o que queramos hacer una escuela, tenemos que saber cuál va a ser el resultado. Ayer hablamos mucho sobre el tipo de escuelas que podemos crear. Podemos hacer mejores libros de texto, mejores profesores, mejores evaluaciones, mejores actividades. Todo esto está relacionado con tener un sistema de GPS eficiente. Esto es, producir de manera más eficaz nuestros estudiantes, pero ¿haciendo qué? La pregunta que quiero plantear es ¿a dónde queremos ir? ¿Qué productos queremos? Piensen en PISA. La PISA clasifica a los países que lo hacen bien, países que no lo hacen tan bien. Pero ¿y si yo no quiero obtener una buena clasificación en PISA, si PISA no es lo correcto? Lo primero que nos tenemos que plantear es qué tipo de estudiantes queremos producir, qué tipo de educación es una buena educación antes de crear el GPS. Creo que pasamos demasiado tiempo debatiendo cómo hacer que nuestras escuelas sean eficaces. ¿Qué hace que la educación sea valiosa? En cuanto a la filosofía educativa, creo que todos nosotros estamos en un lugar en el que no querríamos estar. Ahí es donde estamos.
Esta es mi hija. Mi hija acaba de llegar a Barcelona. Se ha saltado la escuela, eso no le gusta a su profesor. Pero bueno, ahí es donde nos encontramos. Hoy quiero que me escuchen como padres y como abuelos, no como profesores ni maestros, que piensen en sus propios hijos. ¿Qué tipo de educación queremos para nuestros propios hijos? ¿Cómo la medimos? Ayer se habló mucho de esto. Por cierto, esta presentación no es para ustedes, porque ustedes ya son creyentes. Es para la gente que no está aquí, pero debería estar aquí, como los ministros de educación, no ustedes. Piensen en mi hija, 14 años. ¿Qué tipo de educación quiero para mis propios hijos? ¿La educación que quiero para los hijos de todo el mundo? ¿Y cómo juzgarlo esto? Ella tiene 14 años. Tengo un hijo que está en la universidad, tiene 21 años. Se va a licenciar el próximo año. Está en la Universidad de Chicago. Está gastando buena parte de mi dinero. Yo lo vi el otro día y se va a licenciar el año que viene. Así que yo ahora tengo que tener algunos criterios para pensar qué educación quiero. Pensemos, cuando él era joven yo tenía muchos sueños, podía ser músico, científico, podía ser cualquier cosa, pero ahora se va a licenciar en junio que viene, y solo hay un criterio. Cuando se licencie no va a venir a mi sótano. Ese es el único criterio. Y ese es el gran objetivo de la educación, hacer que tus hijos no se te queden en el sótano. Esa es la misión de toda educación. En todos los países los ministros deben pensar, hacer que los hijos de la gente no se queden atrincherados en el sótano de sus padres. ¿Cómo lo hacemos? Pues eso se tiene que poner encima de la puerta de una casa. No, bueno, ¿lo estamos haciendo bien o no en este sentido? Pues les puedo decir que no lo estamos haciendo muy bien. Ayer estuve jugando con estos datos. Veamos esta triste situación. Estos son noticias de este año. En Estados Unidos, el 53% de los licenciados universitarios recientes no tienen trabajo o tienen un trabajo por debajo de sus posibilidades. En Corea, ¿se lo pueden creer? Decir que no vayan a la universidad es lo que se les aconseja. En China, 570.000 licenciados están desempleados. ¿Y por qué? En España, estamos aquí en España, no sé si es cierto. Esto lo dice la televisión americana, tendría que ser cierto. Dice, desesperación, ira entre los jóvenes españoles, el 55% están desempleados. Y Sudáfrica, jóvenes sin trabajo y desesperados, licenciaturas sin garantías, muchos estudiantes desempleados. Así que incluso si tienes un título universitario no puedes salir del sótano de tus padres, y eso es muy triste para la sociedad, para las personas. Ayer Manuel habló de esto, cómo podemos solucionarlo. ¿Y por qué sucede esto? Buena parte de los gobiernos están intentando culpar a las escuelas. Las escuelas no los preparan para asumir los empleos. En Estados Unidos están intentando estandarizar la universidad y decir, queremos asegurarnos de que los estudiantes se puedan licenciar, que una vez están licenciados que tengan un trabajo. Así que fuerzan a todas las escuelas, fuerzan a todas las universidades en Estados Unidos a asegurarse que los estudiantes consiguen un trabajo. Y todo el mundo tiene que ser empleado, porque si no tienes un trabajo, no tienes una licenciatura. Es la ironía. Todos los estudiantes tienen que demostrar que tienen un trabajo antes de recibir el diploma. Y claro, lo fabrican. Quieres un diploma para tener un trabajo de verdad, con lo cual haces que tus padres hagan ver que tienes un trabajo y te firmen, ¿no? ¿Por qué está sucediendo esto? Recuerden, todas las escuelas todavía piensan en que tener una licenciatura garantiza un trabajo. Esto es
Ahora no sucede esto, aparentemente no está funcionando esto. ¿Por qué? La máquina que hace salchichas no funciona, no hace buenas salchichas. O nadie quiere salchichas, quizá quieran bacon o jamón. El jabugo, ese, quizá quieran jabugo en vez de salchicha. Pensemos en la educación. Esto es como una máquina de crear salchichas, es nuestro modelo tradicional de educación. Cogemos todas las personas individuales, no nos importa quiénes son, las pasamos por la máquina de fabricación de salchicha durante unos años y es de esperar que les dotemos con habilidades empleables. Todos nuestros modelos, nuestras escuelas están diseñadas de este modo. Hacemos o como apostamos y decimos qué conocimientos y qué destrezas se necesitan para entrar en la sociedad. Eso es lo que denominamos el currículum. Todos los países dicen, primero hay que solucionar el currículum. Imaginemos qué necesitamos. Necesitamos matemáticas, ciencias, lengua, otra lengua, porque con una no es suficiente. Se necesita también ciencia, tecnología, matemáticas. Eso es el currículum. Hay un currículum central, el currículum nacional y luego los estándares. A veces, si no funcionan, lo volvemos a intentar. Pero una vez que ya tenemos el currículum solucionado, ¿qué hacemos? Pues nos aseguramos de que todos los profesores pueden enseñar efectivamente el currículum y luego utilizamos pruebas, evaluaciones para asegurarnos de que todo el mundo puede hacerlo. Este es el modelo o la apuesta. Nos preocupa poco lo que saben los niños, lo que quieren los niños, cuáles son sus intereses, porque eso no importa, eso no te va a conseguir un trabajo. Yo quiero que tú sepas lo que yo quiero que hagas. El problema es este. Si la apuesta es errónea, entonces no vamos bien. Y este modelo, de hecho, ha funcionado. Ha funcionado muy bien en la era industrial, porque en la era industrial buena parte de la industria necesitaba personas con habilidades similares. Necesitábamos a muchos campesinos que fueran formados para adquirir las mismas habilidades para trabajar en una línea de montaje. Y la escuela lo que hacía era que la gente fuera más similar y reducía la diversidad. Y no necesitábamos muchas personas creativas, no queríamos a personas creativas. La creatividad en una línea de montaje es un problema. No quieres comprar un coche montado por Lady Gaga, ¿no? Eso no es interesante. Quieres personas que sigan las ideas. Este es el modelo. Y ahí es donde estamos. Muchos licenciados universitarios, tengan el título que tengan, tienen que dominar esto, tienen acreditación, lo han hecho muy bien. Y esto es lo que es PISA, el informe PISA, que evalúa quién es más eficaz a la hora de producir las destrezas deseadas. El problema es que las cosas han cambiado. Ahora les voy a comentar 4 cosas. Ayer todo el mundo habló de estas 4 cosas. Esto es del vicepresidente americano, de las cosas conocidas de la educación. ¿Cuáles son las cosas que conocemos? La naturaleza humana es muy diversa. Ayer se habló de las inteligencias múltiples. Garner lo propone, múltiples inteligencias, pero pueden entenderse erróneamente las múltiples inteligencias. Y esto viene de mis antecedentes chinos. No significa que se tengan múltiples inteligencias, sino que la gente tiene talentos de distintas maneras. No puedes tenerlo todo. Si crees que eres un músico y un físico y una persona que habla chino, todo, no, esto lo consigue muy poca gente. Incluso Einstein, que era bueno en música y física, no era muy bueno en matemática y era terrible en el trato con las personas. Socialmente no tenía dotes. Así que no quería ser amigo suyo, especialmente su mujer. Así que no puede ser bueno en todo. Eso es lo primero de las inteligencias múltiples, la diversidad de la naturaleza humana. Y luego, la naturaleza frente a la
la inherencia. Esto es, independientemente de los estímulos que recibes, pues tienes una formación distinta. Esto es lo que yo denomino el desarrollo del talento. Puedes nacer con lo mismo, pero en función de lo que estés expuesto, puedes hacerte más rico o más pobre. Si tu talento está expuesto, primero vas a tener más exposición, más apoyo. Por ejemplo, si naces dentro de una familia de músicos y estás más expuesto a la música, te gustará más la música. Cuando haya música responderás de manera más positiva, recibirás más música. Ese es el ambiente. ¿Conocen a Justin Bieber? Yo podría haberme convertido en Justin Bieber, pero no lo he hecho. ¿Por qué? Porque nunca estuve expuesto a la música. En primer lugar, los seres humanos tienen distintos talentos, intereses, curiosidades y tienen unas vías distintas. Esto no se puede negar, es cierto. Pero cuando hemos hecho salchichas en la era industrial, teníamos que estrechar, no podíamos tener en cuenta muchas diferencias. Por ejemplo, en la sociedad, en la agricultura, en la industria, queremos reducir la diversidad porque no podemos dar apoyo a la gente que tiene otros talentos. Por ejemplo, Shakespeare fue fantástico, pero yo no me lo creo. En la historia, en tantos años de historia, solo ha habido un Shakespeare. No me lo creo. Pero el motivo es que buena parte de los otros bebés shakespearianos no lo hicieron muy bien. No llegaron por muchos accidentes. En mi pueblo, por muy buen músico que seas o jugador de fútbol, claro, en mi pueblo sería inútil. En mi pueblo lo único útil es pues cuidar a los búfalos de agua. Muchas veces la sociedad humana no puede aprovecharse de la diversidad de esa sociedad humana durante mucho tiempo porque nos basábamos en unas pocas habilidades. La segunda cosa es la economía. Muy fácil, ha cambiado. ¿Cómo ha cambiado la economía? Pues de tres maneras muy sencillas. ¿Por qué? Bueno, hemos permitido que las máquinas hayan asumido buena parte de nuestras tareas manuales y repetitivas, tareas de rutina, automatización, informatización. Ahora ya no hay casi gente en los bancos, no tenemos personas que hagan las herraduras de los caballos. Así que esto lo hace la robótica, las máquinas. En segundo lugar, tenemos la distribución global de la mano de obra. Tenemos 7.000 millones de personas en la Tierra. Buena parte de las personas con las que ha trabajado James, por ejemplo, son de países de renta baja, países en desarrollo. No pueden tener acceso a la misma educación que en los países desarrollados. Buena parte de las aptitudes que pueden desarrollar son básicas, como en mi pueblo de China. Yo soy de un pueblo de China, que es muy básico. Y mucha gente no tiene acceso a música, al arte. ¿Qué es lo que sucede? Que son mano de obra barata. En China es un país de mano de obra barata. ¿Y qué es lo que se hace ahí? Pues se asumen los trabajos repetitivos que no requieren habilidades, pero que requieren seres humanos. Por ejemplo, pensemos en el iPhone. El iPhone emplea casi 1 millón de personas en China, pero Apple Computer solo 400.000 trabajadores. Apple, por sí solo. ¿Qué hace ese 1 millón de personas? Pues buena parte trabajan colocando el vidrio en este iPhone, porque no lo puede hacer una máquina. No lo puede hacer una máquina, no. Tienen que cortar el vidrio, colocarlo manualmente. Así es como funciona la distribución. Es terrible. Pero para una persona china, un chino como yo, sin educación, de un pueblo, pues eso sería un trabajo estupendo. Así que 2 cambios de momento. Los empleos rutinarios son sustituidos por máquinas. China también está perdiendo empleos para Vietnam. Vietnam y Camboya tienen mano de obra incluso más barata. La tercera tendencia es que tenemos nuevas invenciones, nuevos inventos.
Pero la creatividad y las invenciones no crean un gran número de empleos. Pensemos en Facebook. Facebook era una empresa de 100.000 millones de dólares. Emplea menos de 10.000 personas. Pensemos en un fabricante de coches, General Motors, 35.000 millones de dólares, un tercio de Facebook, y fabrica tantos coches, nuevas innovaciones. Sin dinero no se crea tantos trabajos. Pero, por ejemplo, cuando haces innovación, todavía necesitamos trabajos de bajo nivel. Mark Zuckerberg, el creador de Facebook, necesita a alguien que le lleve el café o que le friegue el suelo. Y eso no exige mucha cultura. Así que el cambio en la economía exige distintos tipos de personas. Imaginemos lo siguiente. Cuando esos empleos desaparecen, ¿qué nuevos empleos se crean? Esta es una pregunta muy interesante. Yo, que vengo de China, yo hablo de la economía de la necesidad en China. En Estados Unidos, o buena parte de los países desarrollados, es la economía de la abundancia, la edad de la abundancia. Así que veamos los distintos tipos de trabajo. En mi pueblo, los trabajos están relacionados básicamente con producir necesidades, alimentos, refugio, pero en buena parte de los países desarrollados no es así, no tiene nada que ver con la necesidad. ¿Es necesario un iPhone? Por supuesto que no, pero lo queremos, con lo cual lo fabricamos. En América, los americanos son un país muy caprichoso y se hacen cosas inútiles. La gente, por ejemplo, cultiva mucho césped en su casa. ¿Por qué? El único objetivo es cortar el césped. No sé. Pero ¿cuántos empleos ha generado eso? Pensemos en la comida. En mi pueblo no hay que anunciar la comida. ¿Cuántos anuncios tenemos de comida? Hay muchos diseñadores, artistas que crean anuncios de comida para atraer, para que comamos más. ¿Y luego qué hacemos? Vamos al gimnasio para perder el sobrepeso. Fijémonos en toda la cadena de empleos. No tiene nada que ver con la alimentación, sino con el goce o el disfrute. Es lo que yo denomino la necesidad cultural y psicológica. Necesitamos a muchas personas, porque si nos fijamos en las nuevas profesiones, las necesidades culturales y psicológicas, por ejemplo, hay un profesor americano que habla de los life coaches. Mi padre, que era un campesino, nunca necesitaba un life coach, un coach para la vida. Pero fijémonos aquí, ustedes, mujeres, compran estos bolsos que son estupendos, pero pagan más que por una bolsa de plástico, ¿no? Y esto, de hecho, podría ser sustituido por una bolsa de plástico. ¿Por qué necesitan estos bolsos, entonces? Estas son las necesidades culturales y psicológicas. Y esto ha creado una nueva línea de empleos. Empleos en un ámbito espiritual psicológico. ¿Cuántos músicos tenemos? ¿Cuántas películas? ¿Cuántos escritores? ¿Cuántos programas de televisión? ¿Cuántas cadenas? ¿Cuántos programas de cocina? Estamos convirtiendo eso en entretenimiento. Hay muchos nuevos empleos y eso significa que la expansión de la posibilidad de utilizar la diversidad o los talentos es presente. Este cambio significa que hoy en día la diversidad, de hecho, es muy útil. Yo estuve hablando ayer con Kurt Fischer. Los disléxicos tienen esa visión periférica estupenda y se pueden convertir en astrofísicos. Pero hace años no existía la astrofísica, que podrían convertirse en una bruja e interpretar mejor el firmamento que otros. Se consideraba una discapacidad entonces la dislexia, no un punto fuerte. Hoy la dislexia puede ser muy útil y es otra cosa en lo que pensar. Lo que antes no era útil puede convertirse en muy útil. Pensemos en alguien de Holanda, por ejemplo, los artistas del siglo XVII no podían ganarse la vida, tenían que estar financiados por los mecenas.
tienes que gustar a alguien para poder sobrevivir. Hoy la cosa ha cambiado. Ayer Manuel habló mucho de esto, de la información, y no tenemos que arrepentirlo. El 90% de la información está digitalizada y es accesible en cualquier lugar. Pensemos en un profesor. Todo el mundo piensa que tenemos que mejorar a los profesores. Creo que eso es equivocado. No queremos profesores, tenemos que librarnos de los profesores. A ver, si yo puedo encontrarlo todo en Google, ¿para qué necesito un profesor? Como mínimo tenemos que redefinir al profesor. Los profesores ya no son propietarios, ya no son los que tienen el conocimiento. Yo siento que mi posición está en peligro. Antes venía la gente viene a la Universidad de Oregón, para aprender, porque yo sabía algo que los estudiantes no sabían. Hoy, ¿cuál es mi papel? ¿Cuál es el papel del profesor? Es un papel que ha de cambiar. Y el mundo está globalizado. Pero hoy, ¿qué significa globalización? Conexión global, interdependencia global. Pero en buena parte de los países interpretan esto como la competencia global. Esto es, yo tengo que vencerte. En América hemos tenido las elecciones ahora entre dos candidatos, Barack Obama y Mitt Romney. En todos sus debates se hablaba de salvar empleos de la economía, pero los dos se equivocaron porque debatían sobre quién odiaba más a China. Básicamente, los dos culpan a China de llevarse los empleos americanos. Así que, ¿qué significa todo esto? Básicamente significa que tenemos que recrear distintos talentos y la docencia tiene que cambiar. Nos enfrentamos a estas cosas que todo el mundo acepta. Nadie discutiría esto, ¿no? Porque no me lo discutan, les daré datos y les entrará miedo. Si estamos de acuerdo con esto, ¿por qué todo el planeta está implicado en el movimiento de la reforma de educación global? Algo que alguien ha denominado GERM. Nos vemos afectados por el GERM o germen, que es el movimiento de reforma de educación global. ¿Este movimiento qué es? Es algo muy sencillo. La estandarización, PISA y otros informes están intentando estandarizar lo que saben los niños. Es la homogeneización del currículum global, cuando todo el mundo tiene que aprender lo mismo. ¿Por qué? Porque queremos competir. Si solo puedes aprender lo mismo, puedo valorar lo mismo y puedo clasificar países, escuelas, profesores y gratificar. Los estudiantes se clasifican, los que dominan mejor el conocimiento prescrito van a mejores facultades, se consideran más listos, van a Harvard, a Yale, a Oxbridge. Y luego los profesores que producen mejor, pues se consideran mejores profesores, y las escuelas que obtienen mejores resultados se consideran mejores. Los países que obtienen mejores resultados pues son más globales y competitivos. ¿Cómo podemos solucionar esto? Pues el movimiento de reforma de educación global pretende aumentar la estandarización, las pruebas y la competencia. Estos son los síntomas del germen o del movimiento de reforma educativa global. ¿Por qué estamos haciendo esto? Pues básicamente esto es lo que yo denominaría las resacas evolutivas. Ustedes tienen resacas, ¿no? Ayer tienen resaca, hoy. Pues eso es lo que se llama resaca evolutiva. En la evolución humana ha habido resacas, esto es, algo que era muy útil, luego se convirtió en inútil, pero seguía ahí. Por ejemplo, la apendicitis. El apéndice sigue aquí, no es muy útil, te provoca problemas, pero psicológicamente también tenemos estas cosas. Nuestro amor por el chocolate. Yolanda, yo sé que te encanta el chocolate. A la gente le gustan las cosas dulces, los alimentos grasos, porque durante la evolución, en un momento, esos genes sobrevivieron. Y así es como sucedió. Nosotros todavía conservamos eso, tenemos la abundancia de los alimentos, nos gusta, aunque sea malo para nosotros. La resaca evolutiva se aplica a la educación también, de manera muy simple. Esto es, nosotros nos gusta clasificar las cosas, nos encanta. Por ese motivo, ustedes se vuelven locos con los partidos de fútbol. Todo el mundo compite, se compite en cualquier cosa. ¿Cuánta pimienta te pueden poner en un sándwich?
¿Cuántas cervezas te puedes beber en un bar? Nos encanta clasificar las cosas. Al gobierno le gusta más todavía clasificar, al público le gusta clasificar. Pero el ranking tiene que basarse en un estándar. Los seres humanos nos gusta la simplicidad. Básicamente los seres humanos somos perezosos. Si pudiéramos dormir en todo momento, bueno, la única razón que, trabajamos es para dormir más realmente. Y nos levantamos para comer porque si no, no podríamos. Pero la educación es muy compleja. ¿Qué queremos normalmente en la educación? Algo sencillo. No me digan muchos detalles. Díganme si ustedes fueron niños buenos o malos. No me den detalles como A o B. Bien, los seres humanos, como digo, les gusta, en resumidas cuentas, la predecibilidad. Si vamos a un sitio, bueno, pues alguien tiene que ocuparse de nuestra pereza. Si yo siempre voy al mismo sitio con las mismas habitaciones, hoteles, comida estandarizada, pues me siento cómodo, nos gusta. En la educación queremos un modelo y queremos que se nos digan, después de 12 años, realmente cómo has ido haciendo las cosas, has ido progresando hacia el objetivo cada año. O sea que siempre se repite todo cada año. Yo quiero ver si cada año se ha hecho las cosas bien. El peligro de este modelo, como digo, es que, por ejemplo, estamos produciendo salchichas y eso duele. El problema es que con todo este modelo, aquí tenemos los datos sobre Apple, la empresa, los empleados, los que fabrican los ordenadores Apple. Aquí lo tenemos, los beneficios que obtienen por empleado. Hay algo que se denominan efectos secundarios, como en la medicina. Cuando pensamos en educación, pensamos que toda es buena. Cuando un gobierno quiere mejorar la educación, pensamos que eso está bien. Cuando un profesor quiere que un niño aprenda algo, decimos está bien. Pero les diré una cosa, lo único que sucede es que hay un elemento oculto que es el coste. Y normalmente incluye un elemento de daño y no queremos que haya nunca daño. Les voy a mostrar lo siguiente. Esto viene de los datos del TIMSS del 2003. Son Trends in International Mathematics, Science and Studies. Es lo que significa la sigla en inglés. Bueno, pues aquí tenemos las notas en matemáticas. Bueno, pues Estados Unidos está por debajo de los países asiáticos. Singapur, parte de China, como Hong Kong, Taiwán, Corea. Y en el mismo examen o test hacían otra pregunta que tiene que ver con la confianza. Y se preguntaba, ¿crees que lo puedes hacer bien en matemáticas? Los estadounidenses son muy malos en matemáticas, pero tienen mucha confianza, extremada confianza. O sea que, en cuanto a la confianza, Estados Unidos está por encima de todos los países asiáticos. O sea que, claro, los americanos piensan, no lo puedo hacer, pero pienso que lo puedo hacer. Es como estos datos. En Singapur era el número 1 en este examen. Solo el 18% decían que lo podían hacer bien en matemáticas. Los Estados Unidos, que siempre estaba en la parte de abajo del todo, pues casi el 40% tienen la confianza y dicen, yo creo que lo hago bien en matemáticas. Claro, todo tiene que ver con la correlación. Los países que tienen muy buenas notas en el examen de matemáticas tienen muy baja nota en confianza. ¿Cómo se explica esto? Pues en algún momento se pierde confianza de alguna manera en las personas que hacen bien estos exámenes. He leído un libro respecto a ello, pero no les puedo dar los detalles. Bueno, la PISA, el examen PISA. Aquí tenemos la parte de matemáticas del PISA, otro tipo de test o examen. Aquí tenemos la PISA matemáticas en rojo y en azul la capacidad emprendedora percibida. Bueno, o sea que hay una correlación negativa entre las puntuaciones PISA de matemáticas y la capacidad de emprendedora. Entonces la pregunta es, ¿qué sucede aquí? Resumiéndolo, porque Marcelo si no me dará una patada para que termine de hablar. Bueno, pues les diré algo. Lo que necesitamos de cara al futuro, y estaba yo jugando con la idea de los datos de la confianza, bueno, pues como digo, el futuro
se basa en lo que voy a decir ahora. La educación tradicionalmente ha sido el preparar empleados para que encuentren trabajos. Pero claro, los trabajos ya no están ahí. ¿Qué tenemos que hacer? Necesitamos crear personas que fabriquen trabajos, emprendedores. No podemos continuar preparando a la gente para que sencillamente busquen trabajo. Necesitamos crear personas o educar personas que creen trabajos y que puedan también maximizar los beneficios. Hay también emprendedores, emprendedores de negocios, también emprendedores sociales. Espero no ofenderles, pero les diré que Jesucristo fue el mejor ejemplo de emprendedor social. Si hubiera utilizado su talento para crear una empresa o negocio, habría tenido mucho éxito. Tendría ahora una franquicia enorme. O sea, hablo de emprendedores sociales, los intraprendedores dentro de las empresas, les denominamos las personas creativas dentro de las empresas, los intraprendedores. Bueno, pues estas personas en la clase media del futuro es lo que se va a requerir. Se requiere capacidad de empresa. Richard Florida lo denomina la clase creativa. Daniel Pink los denomina los que tienen el cerebro bien. Y otro autor les denomina los emprendedores creativos por el talento. ¿Qué convierte a alguien en emprendedor? Muy sencillo, la confianza, amigos, que toman riesgos, creatividad, peculiaridad. Todos estos emprendedores no son los fabricantes típicos de salchichas, porque en la educación tradicional intentamos que todo el mundo se parezca a los demás. Entonces nuestros niños pierden interés en educación durante mucho tiempo y entonces después del tercer curso piensan que la escuela es sencillamente un sitio de trabajo. Dicen, a ver qué necesito yo para obtener la nota que me permita pasar y ya está. Así que díganme lo que tengo que hacer. Eso es lo único que les interesa. Y todo eso daña. Ahora un desafío para ustedes. Ayer tuvimos el maravilloso ejemplo de Montserrat, del Colegio Montserrat, pero hoy voy a proponerles 3 elementos de un nuevo paradigma. El nuevo paradigma educativo, que creo yo que ha de ser el siguiente. El potenciar el talento de cada individuo. No tenemos un currículo. Queremos intentar que todo el mundo sea grande. O sea que hacemos un seguimiento del niño, seguimos el niño, no empezamos adivinando a ver qué va a ser útil. Pensamos que todo el mundo puede hacer grandes cosas útiles y este modelo tiene 3 elementos. El primer elemento es que si Lady Gaga es útil, cualquier persona puede ser útil, claro. Piénsenlo, piensen en Lady Gaga. ¿Qué hace? A ver, ¿qué hace? La primera cosa que les sugiero es, ¿pueden crear ustedes una experiencia de aprendizaje personalizada, un currículo personalizado? Eso es número 1. O educación basada en la fortaleza. Es decir, que la educación ha de potenciar la fortaleza de una persona, no intentar solventar sus déficits. Entonces, hemos de mirar a un niño no pensando en lo que no puedo hacer, sino en lo que puede hacer. Yo ignoraría lo que no pueden hacer. Yo soy chino, yo soy muy malo en matemáticas. Para los chinos, yo sé que no es típico, pero en fin, no me siento mal, yo soy malo en las matemáticas. Pues, ¿qué dije? Pues aprendo inglés. La única razón por la que aprendí inglés porque se me daba un poco mejor que las matemáticas. Fijémonos ahora, no nos fijamos en las personas sencillamente, tenemos que, en las cosas malas, tenemos que darles apoyo con un currículo personalizado. En segundo lugar, respecto a las debilidades, hoy no vamos a ser útiles solo porque somos peculiares, sino porque somos grandes. La sociedad quiere que seas mediocre, no quiere que seas grande. ¿Cómo podemos ayudar a un niño a que se convierta en grande? Pues veamos La mariposa de Austin. Un niño de 7 años dibujó esta mariposa. ¿Qué piensan? ¿Un dibujo de un niño de 7 años es buena? Es sorprendente, ¿eh? Es sorprendente. Es grande, ¿eh? Para alguien de 7 años en un curso de primaria, un niño de 7 años. Bueno, aquí tenemos uno de
Bueno, Austin había hecho esto antes, lo que vemos a la izquierda, esta mariposa, y luego hizo esta, bueno, y lo consiguió al final sin ayuda del profesor, sino con ayuda de sus pares. Todo lo que los debates y las ayudas de sus pares llevó a Austin a dibujar de la primera mariposa a esta última que tenemos a la derecha. ¿Y cómo podemos ayudar a alguien a que se convierta en grande? La grandeza viene de tres cosas sencillas: mucho tiempo, 10.000 horas, impulso de pasión y luego un buen coaching. Porque 10.000 horas de experiencia han de ser diferentes de una hora repetida 10.000 veces. Esto es la variación y buen coaching o buena guía. Por lo tanto, el aprendizaje orientado a producto pues requiere múltiples revisiones, un proceso sostenido y disciplinado y revisiones de pares, que es distinto del aprendizaje orientado a proyectos. Normalmente el aprendizaje orientado a productos se ha utilizado equivocadamente muchas veces porque se han creado productos que no importan. La clave de ello es necesitamos hacer obras que importen a los estudiantes, que los estudiantes se comprometan en hacer cosas que les importan a ellos y a otras personas. Y lo tercero tiene que ver con el campus globalizado. Nuestros estudiantes tienen que entender que son ciudadanos globales y ver a los otros no como competidores, sino como socios, como clientes potenciales. ¿Y cómo lo hacemos esto finalmente? Marcelo, voy a acabar, gracias. No se preocupe. Bueno, pues aquí tenemos los tres elementos que yo describo en el libro. ¿Esto se puede hacer en una nueva escuela? Es decir, básicamente nos alejamos del profesor como el instructor, sino que el profesor se convierte en el motivador, el que da feedback. O sea, que el profesor ya no es una especie de Google. Cuando ya puedes acceder con Google a todo, el profesor te indica que hay Google y te inspira a utilizar el Google, te ayuda a entender el Google y lo que ello implica. Y no sé el que repite siempre la misma información. Muchas veces en nuestras escuelas siguen manteniendo la idea de que el profesor ha de ser el tentador del conocimiento. No, no, el profesor ha de saber cómo motivar. Los profesores son los nuevos gestores y creadores de un nuevo ecosistema de aprendizaje para los individuos, no alguien que sencillamente dispensa contenido prescrito. Bueno, pues para concluir, les hablaré de unos experimentos que estoy llevando a cabo. Este se denomina OVA. Pueden entrar y verlo en internet, pero en fin, voy a intentar mostrarles algo. Como digo, se llama OVA, O-V-A. No significa nada la sigla esta, así que no lo intenten. Es la parte media de la palabra global. Y he escogido este nombre porque es pronunciable en todas las lenguas del mundo prácticamente. OVA, OVA. Bueno, pues ¿qué es? Pues permite a todos los alumnos, a todos los niños en que se conviertan en profesores para sus pares, porque y así construir productos reales desde muy jovencitos. Cuando yo era un niño en mi pueblo, yo llevaba, por ejemplo, agua al búfalo, llevaba comida al búfalo para que se alimentaran. Pero bueno, eso implica que el aprender es vivir. Entonces, en este sistema se permite en todas las escuelas, independientemente de donde se esté, el desarrollar cursos, materiales y compartirlos con otros o incluso venderlos a otros, porque son transacciones a veces comerciales también. Los profesores pueden hacer lo mismo y los niños pueden hacer esto mismo. Un ejemplo es lo que yo estoy construyendo, que es The Global Language Institution, la institución global de idiomas, es decir, creando escuelas en distintos países para que se comprometan a enseñar en su lengua nativa y utilizar a sus profesores y alumnos como tutores de otros. Y muchos países ya se han apuntado. Cuando los estudiantes aprenden, como en China, cuando realizan o fabrican un libro de texto personalizado para los niños españoles, por ejemplo, son muchos mejores ya haciendo las cosas de lo que eran, porque la cosa es más interesante, más personalizada. Y es como el pen pal, pero el sistema de la comunicación con niños de otros países, pero mucho más personalizado, y así uno se convierte en mejores profesores, porque uno está construyendo, uno aprende fabricando, construyendo, y esto lo estamos haciendo de manera muy barata. Las escuelas pagan solamente $1 por estudiante por año, o sea que esto implica rápidamente la creación de una red de escuelas. Es practicar lo que se predica, es decir,
decir, y comprometer a los niños pronto, de manera muy precoz, en una producción de cosas para que entiendan además la naturaleza de la economía global como socios y ayuda a los niños a convertirse en grandes a su manera en este proceso. O sea que todo el mundo tiene que ser grande. Así que para finalizar, hay que sacar a los niños del sótano, por así decir, y que sean competentes globalmente, creativos y también emprendedores. Y todas las escuelas lo pueden hacer todos los días. Pero la emprendeduría no es un curso, no es un club, es todo un conjunto de espíritu, ideas y talentos. O sea que no necesitamos solo una clase sencilla de emprendeduría. No va a funcionar. Hay que, de manera sencilla, volver a la diversidad humana, respetar la diversidad humana y entonces saldremos del sótano. Muchas gracias.